Bueno, seguimos viendo en el versículo 1. Note cómo esta frase hacer debilita lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. Porque si él fuese llamado a ser apóstol, él no sería verdaderamente un apóstol todavía formado y aprobado por el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante. Hoy tenemos la facilidad en internet, en el mismo celular, podemos descargar varias versiones. Allá usted va a la iglesia y los hermanos no usan Biblia, usan el celular. No deje la Biblia porque un día se va a quedar sin batería y va a tener que predicarle a alguien y va a decir, ay, mire, no tengo cómo leerte. Y siempre, hermano, es bueno poder leer de la página y hacerle leer al otro. Está bien las tablets, está bien todo eso, pero no abandone su Biblia. Aparte en la Biblia usted puede quizás hacer una marquita o poner algún significado y eso le va a ayudar para predicar incluso después. Y eso a veces no se puede hacer porque hay que saber. Yo, por ejemplo, no sé mucho, pero doy gracias a Dios, tengo mi Biblia y acá estamos aprendiendo con la Biblia. Bueno, dice a seguir viendo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol. Así tendría que ser. Llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. La palabra apartado significa separado. Separado. ¿Y por qué él dice apartado? ¿Por qué dice así? Porque él tiene que separarse del evangelio del reino y de los demás apóstoles. Muchos por allí predican que Pablo, como murió Judas, Pablo ocupó el lugar de Judas. Y esto no es así. Esto no es así. Primeramente porque podemos leer en el libro de los Hechos, vamos a ver, primeramente, cuando la iglesia estaba esperando el advenimiento del Espíritu Santo, era necesario que el número de los apóstoles se complete, el número 12, que es el número gubernamental de Dios, del reino de Israel. Y dice en Hechos capítulo 1, dice en el verso 16, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Así Dios permitió que Judas forme parte. Y dice el verso 21 de este mismo capítulo, es necesario, pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, esto es realmente el requisito para ser apóstol, testigo de la resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes
y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Acá vemos que el lugar que dejó vacante Judas fue ocupado por Matías. Y vemos cómo se echaron suertes. Todavía no había venido el Espíritu Santo, entonces la costumbre judía era así. Dios permitía de esa forma. Pero hoy el Espíritu Santo está entre nosotros y Él nos guía a toda verdad. Debemos orar y el Señor nos va a confirmar en lo que nosotros necesitamos respuesta, ya sea para el ministerio o en nuestra vida personal. Por eso Pablo dice llamado apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Él fue apartado como apóstol. Y la palabra apóstol significa enviado. Esa es la palabra correcta, enviado. Mensajero que tiene como misión o responsabilidad principal, fundamental, entregar el mensaje a otro. Es un mensajero que tiene como misión o responsabilidad principal, fundamental, entregar el mensaje a otro. Y en el caso de Jesús, tenemos en Mateo capítulo 15, en el verso 24, tenemos que comparar. Mateo capítulo 15, en el verso 24, Él aquí usó la palabra apóstol. ¿No te dice? Él respondiendo dijo, no soy enviado, no soy mensajero con una misión principal de entregar el mensaje, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí, para entender bien la diferencia entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de Pablo, usted puede ver aquí cómo Jesús le contestó a sus discípulos que le decían, Señor, dice, por la mujer cananea que pedía una petición. Esta mujer era cananea, no era israelita. Y Jesús le dice, yo no soy apóstol a los gentiles. Esperen a Pablo. Espérenlo a Pablo. Él va a ser apóstol a los gentiles. Yo no soy enviado sino a las ovejas, yo soy apóstol a Israel. Por eso el mensaje que Jesús predicó fue a Israel. La palabra apóstol significa, nuevamente decimos, enviado. Por eso para poder hablar a los gentiles con este nuevo propósito que fue la iglesia, que es la iglesia en este tiempo, bueno, Dios apartó a Pablo. Apartó a Pablo. Pablo no es parte de los 12 discípulos del reino, ni nada que ver. Esto es algo totalmente nuevo. La iglesia es el misterio escondido en los siglos en Dios. Nadie sabía que iba a existir la iglesia. Ningún profeta en el Antiguo Testamento nos habla de la iglesia. Esto Dios le reveló a Pablo. Entonces él fue apartado para predicar el evangelio a la iglesia, el evangelio correspondiente, volvemos a decir, a esta dispensación. Es un evangelio para un tiempo especial, para un pueblo especial, un pueblo celestial, no el pueblo terrenal que es Israel, para un pueblo celestial, no para un pueblo terrenal, y con un propósito especial. Eso es lo que Pablo está queriendo decir ya al arrancar su carta. Esto no es lo mismo que ustedes aprendieron.
Porque ustedes conocen solamente, dice Pablo, el Evangelio del reino. La iglesia de Roma se formó sobre una base judía, sobre los hermanos que fueron dispersados, que estaban en Jerusalén y que conocían el Evangelio de Jesucristo. La esperanza que tenía la primera iglesia, en los primeros años de la iglesia, era que Jesús venga a instalar su reino. Ellos esperaban que empiece el milenio. Ellos esperaban que el Rey de Reyes venga. Y ellos hicieron todo como el Señor les dijo. Hasta que un diácono, Esteban, empezó a predicar. Y predicó. Y ellos crujieron los dientes. Y antes de morir, cuando lo estaban apedreando, Esteban vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, y acá viene la importancia otra vez de las versiones, dice que estaba en pie. Cristo se levantó de su trono, porque Él estaba esperando venir con todo gozo a establecer el reino de Israel. Pero esa fue el cierre de oportunidad para el reino. Ahí la oportunidad de que el reino se establezca se cerró totalmente. Y de ahí en más encontramos en el capítulo 9 que Dios aparta a Pablo, siendo Saulo de Tarso el principal enemigo de la iglesia de Dios, para mostrar primeramente en mí, dice, toda la gracia. Él fue separado para el evangelio de la gracia y de la gloria. Y este evangelio, hermano, necesitamos aprender bien. Los evangelios, los 4 evangelios, nos muestran la palabra, el ministerio de Cristo hacia Israel. Pero el ministerio de Pablo es para nosotros. Es para este tiempo. Por eso usa la misma palabra. Mateo capítulo 10, vamos a ver en el verso 5. Mateo capítulo 10, en el verso 5. Y usa otra vez la misma palabra Jesús. A estos 12 envió, note que la palabra, preste atención, la palabra apóstol significa enviado. Y aquí, Mateo capítulo 10, verso 5, dice, a estos 12 envió Jesús con un mensaje, con una responsabilidad de entregar. Envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. No podemos predicar el evangelio del reino a los gentiles. El evangelio del reino es para Israel y va a ser predicado a todas las naciones y la tierra será llena de su gloria y las naciones se convertirán completas a Cristo, ciudades enteras. ¿Por qué en este tiempo toda una ciudad no se convierte a Cristo? Porque no es el tiempo. A veces escuchamos, hermanos, ciudades enteras, Argentina para Cristo. Hermano, no va a suceder. Es tiempo de apostasía. Tiene que venir la apostasía y este es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de apostasía. Pero en el milenio, Israel, por medio de su remanente, del remanente fiel, irá a las naciones. Y así como Felipe va a ser trasladado de un lado al otro, porque no van a ser suficientes los judíos para predicar el evangelio, entonces van a ser trasladados de un lado al otro. Y las naciones solas dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Y así como hoy usted está sentado en esa mesa,
las naciones vendrán a la mesa en Jerusalén que estará puesta, porque habrá abierta una fuente de agua viva en Israel. Pero vendrán naciones enteras en este tiempo tan difícil, hermano, que se junte un grupito así como está juntado. Esto es un milagro de Dios. Esto es un milagro, hermano. Que el Señor nos ayude a ver el privilegio que tenemos. Así que dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Bueno, porque este era el privilegio de Israel. Israel era la nación escogida de Dios. De ellos eran las promesas, eran los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Eran el sacerdocio, el tabernáculo, el templo. La promesa de que de esa nación iba a salir el Mesías era de Israel. Acá no había nada para los gentiles. Pero note que en el Evangelio de la Gracia dice al judío primeramente. ¿Qué pasó? Pero otra vez ellos están involucrados. Bueno, porque desde que ellos rechazaron la oportunidad, rechazaron a su Mesías y Rey, se abrió la oportunidad a todos los hombres. Y Dios ya no distingue en este tiempo entre judío y gentil, sino que de los dos, de aquellos que reciben a Cristo, hizo un solo y nuevo hombre, que es la iglesia. Y la gracia nivela a los hombres y los ve a todos necesitados y los ve también como dignos de recibir el Evangelio. Antes el gentil estaba sin Dios y sin esperanza. Y no tocamos, hermano, porque vamos a tocar todo esto. Pero en este tiempo aún ellos están incluidos, pero no para que ellos tengan esperanza del reino, sino que un judío que se convierte forma parte de la iglesia. Es un miembro de Cristo, un hermano de fe de nosotros. Porque así como ellos son hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham también, por la fe, porque tenemos la misma fe de Abraham. Bueno, Romanos capítulo 15, versículo 8. Vamos a ver. Romanos capítulo 15, versículo 8. Y dice la palabra, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Yo creo que Pablo, cuando él dijo siervo de Jesucristo, él se vio reflejado. Como Cristo fue siervo para los judíos, él iba a ser siervo, él le tocaba ser siervo para la iglesia. Él es el siervo, él sirvió para que nosotros hoy alcancemos esta gracia. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Él no fue siervo de los gentiles, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dios había prometido a Israel un libertador. Dios había prometido a Israel un rey, pero a los gentiles no le había prometido nada. Entonces Cristo vino para cumplir las promesas hechas a los padres. ¿Quiénes eran los padres? Los padres de la nación de Israel. Esto tenemos que diferenciar bien. Nos estamos parando ya para empezar a edificar. Y dice, en Hechos capítulo 13, en el verso 46, vamos a leer. Hechos capítulo 13, en el verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, ellos habían hablado
Se habían ido, era día de reposo, y habían ido a hablar a una sinagoga judía, y los judíos no le habían escuchado. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primeramente la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, iba a una sinagoga judía, porque ellos necesitaban más que nadie la gracia de Dios. Ellos crucificaron al Señor de gloria. Y Dios es así. Dios quiere salvar al más necesitado primero. Pero note que dice: nos vamos a los gentiles. Nos vamos a los gentiles. Ellos no se sintieron dignos. Capítulo 26, verso 17 de los Hechos. Hechos capítulo 26, verso 17. Dice: librándote de tu pueblo. Le está hablando Jesús a Pablo. Y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pablo fue enviado a los gentiles. Y podemos leer otro verso más para completar en Efesios. Acá ya Pablo habla de lleno de esto. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo, el apóstol de los gentiles, o el apóstol de la iglesia. El apóstol de los gentiles o el apóstol de la iglesia. Necesitamos aprender el evangelio de Pablo para recibir salvación y también herencia. Bueno, Romanos capítulo 1, verso 2. Vamos a volver. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y aquí está hablando del Antiguo Testamento. Dios había prometido todo esto en las escrituras antiguas. Había prometido que iba a venir un Salvador. Dios había prometido. Esto no es algo que se le antojó decir a Pablo, sino que esto está conforme a la escritura antigua. Acuérdese que está hablando realmente a una iglesia que era judía. En su principio había griegos, había romanos, pero en principio tenía costumbres judías. Entonces, para poder llegar a ellos, y no lo tomen como un hereje, no, esto está conforme a las escrituras antiguas. Esto no es conforme a lo que a mí se me antojó. Todo es realmente conforme al Antiguo Testamento. Por eso vemos que el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el verso 14, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo. El Antiguo Testamento nos habla en su 100% de Cristo, en figura, en sombra, en tipo. La palabra del Antiguo Testamento nos habla de Cristo, pero ahora Cristo, el verbo, la palabra, Él fue hecho carne. Él fue el cumplimiento
de las promesas que hablaban de él en el Antiguo Testamento. Él fue el cumplimiento. Y acuérdense que este es el Evangelio también de Jesucristo. Por eso dice en el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Note que tremendo. Aquí vemos su humanidad. Era del linaje de David. Vamos a ver en Mateo, capítulo 22, en el verso 41. Mateo capítulo 22, en el verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ellos conocían la Escritura antigua, pero ellos tenían un conocimiento frío, teórico de la Escritura. Por eso volvemos a decir, ¿de qué nos sirve la palabra si solo es una teoría? Es como si tenemos un hermoso avión que no puede volar. Y le mostramos encima a todos, miren mi conocimiento, pero no vuela. Miren qué lindo avión que tengo. Pero la gracia, hermano, tiene poder, es un mensaje poderoso. Primeramente para mí y después para todo aquel que cree. Es poderoso este mensaje, hermano, para restaurar. Es poderoso para realmente edificarnos a la misma imagen y estatura de Cristo. Y es todo por fe. Es por fe. El poder del Evangelio está en la fe. La fe. Porque por la fe nos apropiamos de este Evangelio. Pero ellos realmente sabían que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Entonces el Señor va más adelante y dice, Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha o a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Acá se la complicó. Dijo mi Señor, dijo David, porque no hablaba de él, no hablaba de simplemente un ser común, hablaba del Hijo de Dios hecho carne. Él fue del linaje de David, él fue hijo de David, él fue el Hijo del hombre, porque la palabra enseñó así. Vamos a ver en Isaías capítulo 9, en el verso 6. Isaías capítulo 9, en el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él fue el verdadero heredero del trono de David, conforme a las Escrituras. Si Cristo hubiese nacido de la tribu de Benjamín, bueno, no hubiese sido el Mesías, pero todo su nacimiento, su vida fue conforme a la Escritura antigua. Y dice en el verso 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por el Antiguo Testamento conocemos que Él era el verdadero y único Rey de Israel, el Hijo de David. Mateo presenta la genealogía, Lucas presenta su genealogía.
Sin embargo, Juan dice el Verbo, porque le presenta como divino, y como divino de balde vamos a buscar genealogía, porque Él era antes de todas las cosas. Como hombre, Él era el hombre señalado por Dios, por la Escritura antigua. Pero acá el apóstol Pablo nos enseña algo más. Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Este no solamente era el Mesías y príncipe de Israel, sino que este era el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la prueba irrefutable de que Cristo es el Hijo de Dios? Su resurrección. Él resucitó de entre los muertos. Él mismo dijo, yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él fue declarado, definido, manifiesto fue proclamado para quitar toda duda que Él fue el Hijo de Dios por medio de su resurrección. Esa fue su prueba irrefutable. En Mateo 16, verso 16. Vamos a ver. Mateo 16, verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los fariseos no tuvieron esta revelación. Entonces le respondió Jesús, dichoso sos, Pedro, muy dichoso, hijo de Jonás Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es lo que no tuvieron los fariseos. Ellos tenían el conocimiento, pero Pedro, un hombre pescador del vulgo, tenía la revelación. Aleluya. ¿De qué vale el conocimiento sin la revelación? Pedro tenía la revelación. Tú eres el Cristo. El Cristo. La revelación de Cristo hombre no nos salva. El Cristo antes de la cruz nos salva. Muchos miran a Cristo antes de la cruz. Pero el que nos transforma, el que primeramente nos salva y luego nos transforma, es el Cristo glorificado. Le miramos a Él y su gloria se pega a nosotros. De gloria en gloria somos transformados. Él es el Hijo de Dios. Él es el que resucitó de entre los muertos. Todo lo que nosotros somos es por medio de su resurrección. Es por medio de lo que Él alcanzó cuando Él venció la muerte. Pablo pone la base. Fue el rey de Israel conforme al Antiguo Testamento, pero es el Hijo de Dios conforme a su resurrección. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 26 al verso 27. Lucas, capítulo 24, verso 26 y 27. Acá vemos a Jesús hablando a dos discípulos en el camino de Emaús. Muy desanimados estaban estos dos discípulos. Pero el Señor les dice, no era necesario, les habla de las escrituras antiguas, no era necesario, no estaba en la palabra escrito, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, desde el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Evangelio de la Gracia tiene como base la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y el Espíritu Santo se deja de dejar bien en claro en los primeros versos de Romanos esta verdad. Si nosotros no estamos seguros de que Cristo resucitó, ¿cómo vamos a estar seguros que Él también nos resucitará? Esa es la base de la fe. Creemos en un Cristo que está vivo, pero que nació como un humano, Dios hecho carne. En la cruz tomó nuestro lugar, murió, pero al tercer día resucitó. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Por eso Pablo dice, no sería loco decir entonces, Romanos capítulo 1, verso 5, por quién recibimos la gracia y el apostolado. Nosotros recibimos la gracia, dice Pablo, y el llamado a este ministerio de un Cristo resucitado, de un Cristo vencedor. ¿De quién recibió Pedro el apostolado? De Jesucristo también, pero antes de subir a la cruz. Pero note, Pablo dice, ¿de quién recibimos? De aquel que resucitó de entre los muertos. Nosotros recibimos primeramente la gracia, como hemos visto. Segundo, el apostolado. Hemos visto cómo Pablo recibió la gracia, eso ya hemos visto. Él es el mayordomo de esta dispensación. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, en el versículo 11. Efesios capítulo 4, en el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si Cristo no hubiese resucitado, tampoco ninguno de estos oficios tendría ninguna validez en este tiempo. ¿Sabe por qué hay pastores? ¿Sabe por qué hay maestros y hay evangelistas? ¿Por qué hubo en su tiempo profetas y apóstoles? Porque Cristo mismo instituyó el Cristo resucitado para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todo perdería poder y validez si Cristo no resucitó. Y eso usted puede leer luego en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Bueno, ese ya leímos, pero vamos a leer nuevamente. Capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor, dice. Yo recibí del Señor. Bueno, y así en este tiempo, Él es el que levanta a los obreros. Los diferentes oficios que hoy gobiernan la iglesia, Él los ha establecido. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y nadie puede tocar la iglesia o dividir la iglesia en pos de uno de sus ministerios. Nadie puede decir yo soy pastor, entonces soy cabeza. Una cosa es ser pastor y otra cosa es ser cabeza. Nosotros confundimos pastor con cabeza. Usted es el representante de la cabeza, le decimos al pastor. No. Usted es el representante del pastor, del pastor que dio su vida en la cruz por las ovejas. Nunca puede ser representante de la cabeza porque la cabeza es Cristo. Y para ser representante de la cabeza, Él tuvo que haber vencido la muerte, tuvo que haber tenido poder para salir de la tumba vencedor y formar una nueva raza, una nueva creación y darle a usted
y a mí una nueva naturaleza, y eso un hombre no lo puede hacer. El hombre representa a Cristo en la iglesia como pastor, como obrero evangelista, como apóstol, pero la cabeza es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros de Cristo recibimos los ministerios. Porque, hermanos, yo aclaro esto porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Entonces, el hombre toma atributos sobre la grey que no le corresponde. Porque se forma, si él es cabeza, si nosotros somos representantes como cabeza, bueno, Cristo como cabeza es Señor. Entonces, como cabeza, Cristo tiene derecho de tomar señorío sobre la iglesia. Pero Pedro dice, podemos leer, no estamos ahí, pero Pedro enseña, vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 y verso 3. Apacentad la grey de Dios que está bajo vosotros. Perdón. ¿Qué dice? Entre. Somos uno más. Gracias al Señor por los hermanos que tienen esta luz, hermano. Esa es la humildad de Cristo. El Señor no vino y se destacó sobre nosotros. El Señor vino como siervo y le lavó los pies a sus discípulos. Nosotros queremos tener autoridad sobre los hermanos y decir, este es mi oveja. A veces decimos hinchando, pero no tenemos que decir así. Apacentad la grey de Dios. La grey es de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no como un señor. Ningún obrero es señor. Esto es algo, hermano, que hoy en día se confunde y queremos tomar señorío. No teniendo señorío. ¿Por qué? Porque estamos rivalizando con el lugar del único Señor, la cabeza. Cada vez que en la palabra dice cabeza, automáticamente tenemos que asociar con Señor. Cristo como cabeza de la iglesia es su Señor. Y más adelante vamos a ver. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hay mucha responsabilidad sobre un siervo de Dios. Y esto vamos aprendiendo. Quizás al principio no entendimos. Pero si tenemos un llamado, hermano, vamos a buscar no tomar señorío sobre los hermanos, sino ser ejemplos. En fe, en conducta, en amor, en pureza. No podemos ir a un lugar y muchas veces dejar el Evangelio por el piso o ir y tratar de dividir la iglesia. Nosotros no podemos hacer eso. Que el Señor nos guarde. Por eso vamos a continuar. Sigue diciendo el apóstol, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. Bueno, en Gálatas capítulo 3, en el verso 23, encontramos quién es la fe. Gálatas capítulo 3, en el verso 23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que viniese la fe. Si nosotros sacamos la palabra fe y ponemos la palabra Cristo, antes que viniese Cristo, estábamos
confinados bajo la ley. Así el pueblo de Israel estaba bajo la ley, porque ellos se creyeron capaces de cumplir la ley. Pero la ley les encerró y les enseñó, los educó, por lo menos a los sinceros, de que ellos no podían alcanzar la bendición de la ley por su fuerza, no podían cumplir la ley. Hasta que viniese la fe. Una vez que vino Cristo, nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Cristo y alcanzamos la bendición que prometía la ley y mucho más. Por eso dice aquí, para obediencia a la fe, para la obediencia a Jesucristo, podríamos decir, para la obediencia a la fe. La fe también, a veces en la palabra, se refiere a la doctrina. He guardado la fe, dice Pablo. La fe es Jesucristo, la fe es la persona de Jesucristo. La fe también en la Escritura es la doctrina. Y la fe es el poder por el cual constantemente estamos conectados y en comunión, en relación con nuestro Padre Celestial. La fe está constantemente activa en el creyente, es una fuerza activa. Entonces por fe hace todo, porque la fe espera, es la convicción de lo que no se ve. Constantemente nuestra fe, al estar acá, al orar en su casa por sus alimentos, eso usted está ejerciendo fe ahí. Al acordarse de un versículo, el Espíritu Santo le hace acordar, ahí usted está ejerciendo fe. Al decirle, mire, yo soy creyente, eso es fe. La fe es la vida misma, es la manifestación de Cristo en nosotros. Es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 para terminar. Vamos a ver algo más de la fe. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, el Señor nos hizo renacer por la fe. Somos renacidos, todo esto alcanzamos por fe. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, nos dice cómo alcanzamos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta es la fe inicial. La fe inicial. El hombre no tiene fe, el hombre natural. Pero el Espíritu Santo, para que pueda llegar a renacer, le convence por medio de la palabra que usted le habla o que escucha por ahí. Entonces engendra fe en su corazón, cree y se convierte. Y Dios en su justicia le da la fe al pecador, porque si Dios no le diese esa fe inicial, nunca sería salvo. La fe es la obra de la palabra y del Espíritu en el hombre. Entonces ahí llega a ser salvo. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.